Si la inteligencia artificial puede crear arte, escribir y diseñar, ¿quién decide qué es verdaderamente creativo? ¿Sí? Digamos, esa es una parte de las reflexiones que estamos buscando. Y hace algún tiempo, hace unos 2 años exactamente, conocimos a una persona que se llama Vanessa, más conocida como Valleca. Mm, con Valleca compartimos varias cosas. Trabajamos en creatividad e innovación. Es, digamos, que lo que eh, direcciona hoy en día lo que ella hace con las personas y con las empresas. Voy a partir de algo que dijo Rodrigo y que creo que entabla mucho con lo que nos va a traer en el día de hoy, y es hablar que la frustración creativa, ¿sí? Si hay alguien que ha leído sobre frustración creativa o sobre creatividad y desarrollos, es Vanessa. Mm, cuando conocimos a Vanessa, había una aplicación de audio que se había popularizado en el mundo después de pandemia, y lo que ella hacía era leer un libro todas las mañanas. Leía su libro y entraba a las personas a escucharla leer. No uno, sino muchísimos libros, y digamos que ella desarrolló como esa comunidad en torno al conocimiento de textos creativos e innovadores que generaban impacto en las personas que querían leer de forma junta. Entonces quiero dar pues la bienvenida a Vanessa, más conocida como Valleca, muy emocionados de poder tenerte nuevamente acá digamos, discúlpame que se me ha quedado la cámara apagada, pero de tenerte otra vez en la Semana Mundial de Creatividad e Innovación. ¿Por qué la consideramos a ella un Creative Champion? Porque es una persona que trabaja en torno a la creatividad y la innovación permanentemente. Y es una designación que damos desde la organización a este tipo de personas que ayudan a que, digamos, se pueda generar un mayor impacto en esta temática. Muchas gracias, Vanessa, y bienvenida. Gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Un año más. Esta vez ya no soy nueva, me siento en casa. Gracias a toda la gente que se une, que hace de esta celebración algo importante y sobre todo enfocarnos en que la creatividad nos pide una cosa y es tiempo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí es por eso, porque queremos saber un poco más acerca del tema. Estamos en esa curiosidad y en esa incertidumbre sobre la inteligencia artificial. Así que a mí me pone muy contenta poder compartir hoy con ustedes sobre lo que les vengo a traer hoy, que es una charla muy diferente a la de hace 2 años. La de hace 2 años fue muy fácil porque me pidieron que les cuente sobre qué hago yo. Y más allá de ser diseñadora, en realidad les estaba enseñando cómo utilicé mi pensamiento de diseño para diverger hacia las diferentes actividades que actualmente hago. Pero en este caso, la charla tenía que ser enfocada hacia algo que nos vuelva a replantear el tema sobre la creatividad y sobre el tema actual que la mayoría tiene curiosidad e incluso lo tiene claro, pero no sabe hasta qué punto con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué aprender, ser amigos, no ser tan amigos? ¿En qué punto sí conviene o no utilizar la inteligencia artificial? Yo les puedo decir que hoy vamos a enfocarnos en algo que me vino así como una chispa creativa que seguramente muchas personas de ustedes conocen. A ver si les empiezo a compartir mi presentación. Ya me conocen un poco. Yo soy Vanessa. Todo el mundo me conoce como Valleca. Y la parte en la que me enfoco es en hacer coaching creativo, pero también soy autora de 2 libros y tengo cursos de creatividad e innovación. Ahora les quiero compartir el tema de, a ver, veamos si ven ahí mi pantalla, que yo creo que sí, sí, la ven perfecto. Sí, se ve bien. Les he traído hoy algo que se llama el síndrome de Loren Ipsum. Y aquí seguramente si hay gente que es diseñadora o trabaja en el mundo de la maquetación o tal vez en las páginas web, entienden lo que es Loren Ipsum. Y muchos por aquí vamos a descubrir, si no lo saben, este tema.
Pero antes he querido que sea este un momento especial juntos. Les quiero mostrar cuál es mi primer libro. Sí, el pensamiento de diseño, la mente creativa y divergente me llevó a no enfocarme solamente en una cosa. Por eso en mi presentación ven, tu profesión no define tus límites creativos. Ese ha sido mi insignia de marca desde que la creé, que vino también a mí como esos insights importantes que uno tiene que tener. Y así llegó a mí la idea de poder ser escritora. Este es mi primer libro, es un oráculo creativo que si ustedes escanean ese QR les va a llevar directamente a Buscalibre donde lo van a poder adquirir. Este libro me llevó a entender que la creatividad es un acto de reafirmación constante y es un trabajo amable que uno hace diariamente para no entrar en esa incertidumbre de cómo pasa un bloqueo creativo inmediato. Tengo que, como veíamos antes, la industria me pide presentar ya esto, pero si cumplo con el trabajo, ¿cómo me cumplo yo siendo fiel a mí misma con eso que me gusta hacer? Entonces, estas son 100 tarjetas de afirmaciones creativas que te van recordando diariamente, por ejemplo, que tu creatividad no tiene miedo, que la musa creativa eres tú, que tu creatividad debe conquistar los lugares que ya te pertenecen. Entonces, estos pequeños recordatorios dirigidos a tu creatividad son poderosos, o sea, realmente es un trabajo poderoso y no nace de la nada, nace del trabajo que también se hace dentro del coaching creativo, de las recomendaciones inclusive de Julia Cameron, cuando plantea en el camino del artista trabajar con afirmaciones. Estas están enfocadas exclusivamente en creatividad. Lo lindo y lo bueno de la creatividad es que te permite ser expansivo, así que yo dije, ¿por qué no crear muchos colores de oráculos con el mismo contenido y que cada uno pueda elegir el color que más le llame? Así que les dejo con esa invitación para que puedan ver esta mi primera obra. Y oficialmente hoy, gracias por el espacio, quiero darle la bienvenida a mi segundo libro, que ya está en preventa. Mi segundo libro se llama Cromática. Este libro que nace de la pregunta de mi hija de 3 años que me decía, Mami, ¿los colores existen? Imagínense que ella tiene 9 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que yo me anime, me siente y como dicen en Argentina, ponga el culo en la silla y me ponga a redactar y me ponga a imaginar y haga los ejercicios que necesito para que otros puedan entender? Este libro no es exclusivamente para artistas o ilustradores o diseñadores, se llama Cromática, pero está hecho para quienes quieran vivir una vida creativa a todo color y con todo el corazón. Es una invitación para habitar y vivir el color y su simbolismo. Aquí hay 16 colores que son el despegue hacia encontrar ese simbolismo, el significado. Y lo que cada uno quiere es que no solamente entiendas qué significa, sino que realmente lo vivas, lo habites. Entonces vamos a viajar con el color para entender las emociones, la psicología, pasando por las expresiones cromáticas, porque si ustedes han escuchado, decimos que hoy es un día color de rosa o fue mano negra o es cualquier tipo de expresión que realmente tenemos un montón. Este libro incluye todo eso, además de qué elementos de la naturaleza se refieren a cada color, las estaciones del año, la religión también, la espiritualidad. Está dentro de este libro enfocado en qué colores la cultura, la sociedad, descubrir las conexiones de los días de la semana, que haciendo este libro descubrí que tienen un color, que los signos zodiacales también tienen, las piedras preciosas, los chakras, la energía del aura también tiene un color y mágicamente eso está en este libro. Así que van a entender el color en todo su significado, pero lo más importante para mí es que lo van a vivir y lo van a habitar. Este libro está lleno de frases inspiradoras convertidas en pósters, tiene playlists de música por cada color. Imagínense a Amy Winehouse en el color negro, Back to Black, me parece perfecto. También hay afirmaciones poderosas por color, es un trabajo que
Tiene toda una conexión de cómo uno se puede afirmar creativamente en rojo o en amarillo. Y también, porque a la gente creativa nos encanta jugar y que nos mantengan siempre a nuestro niño interior activo, tiene stickers y recursos digitales. Así que yo creo que este libro tiene tantas cosas que lo van a disfrutar. Y para no pararles del cuento, la contraportada tiene un círculo cromático, así que ¿por qué no amar tanto a este libro y sentirse desde hoy ya cromáticas? Ahí tienen el código QR de la preventa para que vayan de una vez a Busca Libre y puedan conseguir su libro. Y ahora sí, con esta apertura y estas buenas noticias, quiero contarles un poco sobre el tema que quiero tratar el día de hoy. Yo les hablaba de Lorem Ipsum. Ustedes en el chat me van poniendo si conocen o no sobre qué significa Lorem Ipsum. Más o menos Lorem Ipsum se ve de esta manera. Lo están viendo, ¿verdad? Ahí en el chat dice, tenía muchas ganas de escucharte. Gracias, gracias. Un abrazo, un beso para ustedes. Bueno, vamos a entender qué es Lorem Ipsum. ¿Qué es Lorem Ipsum? Básicamente, Lorem Ipsum se trata de un conjunto de palabras semi-aleatorias derivadas del latín. Estas palabras, curiosamente, no tienen ningún significado y realmente su autor es anónimo, pero se sabe que un impresor en el siglo XV tomó fragmentos del pasaje de un personaje muy importante, lo reorganizó de forma aleatoria para crear un texto que sonara a latín. Lo importante aquí es que no distrayera al lector con su contenido. Entonces, lo que sí se descubrió de dónde se originó esta modificación es de un texto que se llama Sobre los límites del bien y del mal, que es escrito por un filósofo romano del año 45 Cristo que se llama Cicerón. Ok, terminamos la teoría sobre Lorem Ipsum. Pero ¿para qué se usa? Es un texto de relleno que usualmente los diseñadores lo utilizamos con el propósito de crear borradores, prototipos, maquetas de diseño, impresión o páginas web para entender que el texto ya está puesto y que se vería de esa forma. Así que básicamente eso es Lorem Ipsum. Pero yo les quiero hablar hoy de, de Lorem Ipsum al texto original que se llama, bueno, que tiene el fragmento que es Dolorem Ipsum. Y esto me lleva a el alma detrás de lo que escribimos. Más o menos, para que ustedes lo vean, se ve así. ¿Qué significa dolorem ipsum? Es el dolor en sí mismo. Eso es lo que significa. Pero aquí les voy a sacar de una vez la verdad, voy a ser brutalmente honesta con ustedes. Y el síndrome de Lorem Ipsum no existe. Científicamente no existe. Lo inventé yo porque quiero que lo piensen como una metáfora. Mientras Lorem Ipsum no significa absolutamente nada, si nos ponemos a pensar detalladamente, Dolorem Ipsum, como era originalmente el dolor mismo, eso sí significa mucho. El uno es vacío, sin raíz, no es profundo, el otro es muy profundo, humano, y en realidad empieza a poner nuestro pensamiento crítico e inclusive empieza a conmover el alma, el dolor mismo. ¿Qué significa esto? Entonces, el síndrome de Lorem Ipsum es poder ver estas dos realidades. Ocurre cuando empezamos a ceder todo el control de nuestra creatividad a herramientas artificiales, perdiendo el alma, el tono, la autenticidad y la particularidad de todas nuestras creaciones, inclusive las más pequeñas, porque ser mamá también es un acto creativo. Esto no es realmente como una forma en la que yo no estoy a favor de la inteligencia artificial, no, para nada, sino es una invitación para tomar conciencia, porque cuando delegamos todo a la inteligencia artificial, debemos ser conscientes también de esos términos y condiciones que todos aceptamos antes de ingresar a cada una de esas aplicaciones. Y una de esas es que la estamos entrenando a ella, no a nosotros. Y entonces,
Aquí me gustaría ya empezar a preguntarme qué pasa con nuestras creaciones, por qué poco a poco estamos delegando nuestro pensamiento crítico a la inteligencia artificial para escribir. Si la escritura es un acto de sentir, ¿en qué momento empezamos a olvidar de escribir a mano, en papel, para experimentar la escritura como un ritual? Si ustedes hacen esta experiencia de agarrar un bolígrafo sobre una hoja, se van a dar cuenta que la tinta sobre la hoja es el latido del corazón traducido por el pulso de su mano. La tinta sobre la hoja es el latido del corazón traducido por el pulso de su mano. Sí, eso es. Cada palabra que ustedes van escribiendo no es un trazo más, es un trazo del alma. Entonces, ¿cuándo comenzamos a creer que nuestra poesía, literatura o ideas ya tienen otro autor y que ese autor, solo por llevar en su nombre la palabra inteligente, puede hacerlo mejor que nosotros? No olvidemos cuál es su apellido, artificial. Así que quiero mostrarles básicamente cómo yo voy viendo esto, entre lo sintético y lo natural. Y empiezo a desglosar muchísimas más cosas detrás. En el chat dice, muchas gracias. Ajá, regresar a las fuentes de la creatividad amorosa. Me encanta. Gracias por nombrarlo. Así es. ¿Qué pasa entonces cuando el ser humano se dedica a crear piezas literarias que nacen desde su experiencia, desde sus emociones más íntimas? Lo que sucede con él es que lo hacen para enraizar, para comprender. Y esas palabras, aunque pequeñas, tienen un valor infinito, no solo para quien lo escribe, sino para quien lo lee, porque se reconoce en ellas y encuentra un gran significado. Entonces lo que estamos viendo es que estamos ante dos mundos, el artificial, que está manipulado, sin alma, que sería Loren Ipsum, y el otro, que sería el auténtico, lleno de humanidad, en este caso, Loren Ipsum. Y aquí sí quiero hacer una gran aclaración, porque no quiero que cuando ustedes vean dolor en Ipsum, piensen que me estoy refiriendo a convertirse en artistas o creadores atormentados o sufridos, para nada. Me refiero a que empiecen a usar sus emociones como chispa creativa. Un fragmento original de Cicerón dice, no hay nadie que ame el dolor mismo, que lo busque, lo encuentre y lo quiera simplemente porque es el dolor. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial nos pueda de alguna manera traducir este pensamiento? Lo que Loren Ipsum no nos invita es que empiece a crear la nada, solo está para llenar el vacío por el simple hecho de ser llenado. Mientras que Loren Ipsum, en cambio, abre preguntas. Con esta frase, no hay nadie que ame el dolor mismo, que lo busque, lo encuentre y lo quiera simplemente porque es del dolor. Entonces, es mi dolor, tu dolor, el dolor de la pérdida, el dolor como agonía, dolor para qué. Esta analogía hace que Loren Ipsum se refiera a lo artificial y modificado, sin alma, mientras que Loren Ipsum nos lleva a buscar el para qué, lo esencial, la raíz, el corazón. Y este es un disparador importante de humanidad. Afortunadamente, afortunadamente, esto sí es muy afortunado, los humanos somos más que datos. Somos intuición, imperfección, emoción. Somos, como yo digo, la complejidad más bella hecha poesía. Y si no dedicamos nuestro tiempo a priorizar esto, que es una fortaleza, empezamos a caer en la falsedad de pensar que la vulnerabilidad nos hace débiles y poco competitivos también. En realidad, detrás de esa vulnerabilidad está nuestra verdadera fortaleza creativa. Y me quiero enfocar en una pregunta también que le hicieron a mi compañero anterior acerca de, ya entendí la emocionalidad, sí, ¿qué más? Dime algo nuevo. Y hoy lo escuché y lo sentí claro.
la inteligencia artificial está hecha de certezas, mientras que la humanidad está hecha de dudas. Y ahí está la gran diferencia. Pero lo que está pasando y a lo que vengo también a un poco jalarles las orejas es que no haya esta pereza cognitiva. Porque si usamos la inteligencia artificial para evitar el proceso creativo y no para enriquecerlo, que sería lo mejor, estamos en riesgo de perder lo más valioso. Y en realidad lo que yo digo más automatizable, perdón, lo no automatizable, nuestra creatividad no se automatiza. Si dejamos que la inteligencia artificial piense o cree, decida por nosotros, nos vamos a quedar vacíos, como Loren Ipsum. Entonces, ahora más que nunca, la propuesta es que no procrastines infinitamente, si lo hagas moderadamente, pero no abandones tampoco tus proyectos creativos y mucho menos sientas pereza de crear. Cuando entendemos bien la palabra crear, crear es dar vida a eso que todavía no es parte del mundo. Y si esa idea te elige a ti, ¿por qué no? Y no solo eso, sino que en realidad en ese acto de creación te empieza a dar vida a ti. Y eso toma tiempo, el tiempo que hoy le estamos dando a estas charlas. Y si seguimos siendo muy profundos, em, pensamos en nuestra existencia. Somos los artistas que Dios, el Dios que ustedes quieran creer o tengan en su mente, nos enseñó que podemos ser cuando empezó a hacer esta creación que tenemos alrededor, sin ánimos de meter religión en el tema. Pero bueno, quiero que nos quedemos con este acto de entender que la escritura es uno de los momentos más íntimos y poderosos que podemos tener. Es nuestra pulsación, nuestra emoción, nuestra duda, nuestra historia, nuestra voz. Escribir en una hoja en blanco, como yo hoy que vine porque quería reflejar eso, es recordarnos que aún estamos vivos, que podemos enfrentar a eso nuevo, que todavía tenemos cosas que contar y que nuestra voz importa. Y si le damos voz a la máquina, nos empezamos a quitar vida. Tenemos que entender que es nuestro escenario vivo y lo tenemos que disfrutar así. Y bueno, ¿saben algo que me llamó mucho la atención cuando pensaba en esto de Loren Ipsum y esta analogía? Me acordé de Einstein. Él decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y si empezamos a pensar que si delegamos todo a la inteligencia artificial, nos quedamos sin diversión, sin inteligencia y sin creatividad. Entonces, ¿por qué regalarle toda esa diversión a una máquina? No tendría sentido. Para los escritores que me están viendo o futuros escritores que tengan su pensamiento creador más allá de su profesión, quiero dedicarle también este momento para que recuerden por qué empezaron a escribir. No sé si uno de ustedes o muchos de ustedes alguna vez escribieron una carta de amor, una poesía o tuvieron un diario. La conexión con el papel y la tinta no es negociable. Aquí cuando escribimos no se trata de inmediatez, se trata de sanar, de conocernos, de entender nuestras raíces, de imaginar futuros, de crear mundos utópicos también, y ese proceso no se puede delegar. Así que consejo para todos, si la creatividad te busca, es porque te quiere crítico, soñador, divergente, auténtico y sobre todo te quiere autor de tus textos, porque solo ahí te vas a dar cuenta quién eres más allá de tu profesión. Así que les voy a dejar con ese cuestionamiento, con esa duda, con ese ver desde la amplitud y la posibilidad. Somos seres humanos, hemos contado historias desde que vivimos en las cuevas. No dejemos que la inteligencia artificial nos arrebate esa naturalidad. Y aquí voy a nombrar una escritora muy importante, Maya Angelou, que decía,
La creatividad entre más usas, más tienes. Este es un elemento de abundancia, de posibilidad. No hay fin y no es casualidad que las palabras se relacionen también con el arte del bordado. Si uno lo piensa bien, eso es lo que hace la escritura, eso es lo que hacen los escritores, entrelazan historias. Y ahora que ya le he dado con todo a la inteligencia artificial, vamos a hacer un poco las paces porque estamos en un mundo conciliador, ¿sí? No estoy en contra de la inteligencia artificial. De hecho, es buenísima para usarla como herramienta para corregir ortografía, para mejorar estructura, para facilitar procesos. Pero recuerda que inclusive aquí la regla de Pareto sigue vigente. El 80% debe ser tuyo y el 20% de la inteligencia artificial. Imagínense en ustedes a una Julia Cameron delegando sus páginas matutinas a la AI. No lo creo ni en el peor de sus pesadillas que lo haga, porque las páginas de la mañana no son texto, son abrazo, son recuperación, es de escucha consciente, es deseo, inclusive capricho, sueño, es un viaje en el tiempo y sobre todo esas páginas son volver a ti. Las páginas están diseñadas para sanar. Entonces no nos quitemos ese privilegio que aún nos humaniza y nos hace tener esa alma creadora. Finalmente, para volvernos más aliados, quiero que entendamos esto como ser cómplices literarios. Sí, la inteligencia artificial puede ser un cómplice, puede ser una herramienta útil, pero la fuente creativa, como la mayoría lo han dicho, sigue siendo tú, sigue siendo tuya. Y aquí es importante que si tú alimentas tu mente de cosas superficiales, automáticas, sin alma, es lo mismo que vas a producir. Y otra cosa importante saber es que la inteligencia artificial no te va a resolver los bloqueos creativos. Puede acompañarte, sí, pero no puede vivir el proceso por ti. A veces un bloqueo es un duelo y lo tienes que vivir. Si tus pensamientos limitados aparecen, no puedes de una vez delegar una y otra vez esto a la inteligencia artificial para que te salve. ¿Por qué? Porque vas a caer un vicio. Vas a caer en el vicio de desconectarte de ti mismo. Y lo que queremos hoy es enchufarnos un poco más con quienes somos. Así que para hacerlo simple, cuando esto suceda, regresa a ti y haz tres cosas. Escribe, escribe, escribe. ¿Para qué? Para que puedas sanar, sanar, sanar. Y esto no me lo inventé solo yo, sino que dije, ok, si la protagonista es la inteligencia artificial, le voy a preguntar a ella. ¿Quieren saber qué me respondió? Mientras ustedes escanean por aquí este código QR, yo le pregunté a la inteligencia artificial y ella me contestó que la creatividad es irreemplazable, ¿sí? Y que bueno, que la inteligencia artificial no tiene tres cosas: experiencia subjetiva, eso quiere decir que no sabe qué es el amor, el miedo, el dolor, la duda, solo tiene certezas. Tampoco no tiene intención artística, no quiere expresar nada, lo único que hace es reproducir patrones. Y lo tercero es que no tiene un contexto cultural profundo. Me dijo, un poema sobre migración escrito por un refugiado jamás podrá ser replicado por la inteligencia artificial. Pero me dijo, lo que sí te puedo ofrecer es apoyo técnico, corregir errores, organizar ideas, liberar tiempo para que tú crees desde lo más profundo. Entonces ya lo tenemos claro, creo yo, ¿sí? En tu próximo proyecto creativo, recuerda hacerlo más dolorem ipsum y menos lorem ipsum. Usa más tu propia inteligencia creativa y menos la inteligencia artificial. Esto quiere decir que tu obra hable más de ti y que tenga alma. Creo que por ahí ya vamos teniendo más luz. Muchas gracias a todos por unirse en esta charla.
les he robado un poquito de su tiempo. Espero que haya valido la pena y cualquier pregunta abrimos micrófono. Hola Vanessa, muy interesante. Creo que nos conectas otra vez con la esencia del ser, sí, y nos alejas un poco de la inteligencia artificial en el buen sentido, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden seguir a ver, ¿podría repetir las primeras cosas que no tiene la IA, por favor? Las tres últimas que mencionaste, las Las preguntas. cosas que no tiene la IA, experiencia subjetiva, intención artística y contexto cultural profundo. Hay otra pregunta en el chat. Sí, adelante. Sí, Valleca, bueno, muy interesante tu charla. Antes de ir a la pregunta, una reflexión que me llevó a pensar a mí sobre una charla que tuvimos también hace unos 4 años, frente a la que hablaba el doctor John Cabra, de la gran creatividad, la Big C y la Small C, la pequeña creatividad que usamos todos los días, que me llevó también a eso, como que esa gran creatividad que nos ayuda a hacer, a desplegar ese gran artista o creador que tenemos todos, pero que es como nuestra mejor expresión desde esa humanidad. Y esa otra Small C, que es la que de pronto estamos delegando y llevándola a estas herramientas para desarrollar esas tareas diarias rutinarias. Y es donde pues viene la pregunta también que hay aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se nos desprenda esa chispa creativa, no se nos vaya ese Pareto al contrario, y entonces empecemos a delegar más cosas a la IA de esa gran creatividad que podemos desplegar, ¿no? Entonces, ¿cómo prácticamente podemos evitar eso? ¿Qué ejercicios o qué recomendaciones tienes tú ahí para que no se inviértase por eso? Bueno, gracias por tu aporte, gran pregunta, muchas gracias por eso. Creo que vamos a ir siempre a lo simple, ¿sí? A veces, yo no sé si ustedes han ido a terapia, pero cuando uno hace terapia, le cuenta cosas a su psicólogo y luego uno mismo se va respondiendo. Y eso sucede también con la creatividad. Cuando uno empieza a tener bloqueos porque no sabe hacia dónde ir, lo mejor es ir a lo simple. Lo simple es tan básico como levantarte de la silla, ir a caminar, escribir. Creo que el consejo que mejor les di es usar literalmente papel y bolígrafo, sentir la tinta, empezar a escribir, no importa si eso tiene o no sentido. Empiecen a tener nuevamente un diario, que no lo vea nadie, que sea suyo, ni siquiera lo tienen que ver ustedes mismos, pero empiecen a volcar esas emociones. Aquí no estamos en competencia de quién tiene las mejores ideas, sino en realidad quién empieza a conectar con su verdadera creatividad. Y para poder hacerlo, se trata de empezar simple. Y las afirmaciones creativas que les mostré al inicio de la charla, mi primer libro, no es una casualidad. Realmente es un trabajo de hormiguita. Es un trabajo que si ustedes van poniendo una carta y otra y otra y otra dentro de su camino, se van a dar cuenta que de repente dieron 100 pasos creativos y que ya se lo creen un poquito más. Y que si en un momento se olvidan de qué tan creativos pueden ser, pueden regresar a esa carta. Otra cosa importante es que hay cosas que nos hacen creativos de forma tan simple que inclusive en Netflix una vez viendo la serie de Selena lo dijeron, y es que tomaron una ducha y salió como la flor. En realidad, tan simples somos que lo único que nos pide es darnos un tiempo para nosotros. Tomemos una ducha, el tiempo que queramos, salgamos a pasear sin ningún destino fijo. Todo eso ayuda muchísimo. Regalémonos juguetes. ¿Qué nos encantaba hacer? ¿Qué podemos tener que nos recuerda y nos vuelve a nosotros? ¿Queremos regresar a nuestro barrio de la infancia? ¿Qué nos impide hacerlo? Esa reconexión de lo simple les va a apostar que les va a llenar no solo de chispa, sino que también les va a llenar de vida, de entusiasmo. Bueno, Valleca, muchas gracias. Muy interesante. ¿Dónde te pueden encontrar? Y nos toca pasar pues, al siguiente conferencista para Ok, estarnos ayudando bueno, con eso. les dejé ese QR, ¿sí? Ustedes lo pueden escanear
y les va a llevar directamente a todos mis links, todos, desde coaching, cursos y todo, pero si le dan hasta abajo de esa página, van a estar todas mis redes sociales y pueden ir directamente a Instagram a seguirme. Igual yo estoy como @Valleca, como me ven aquí en el nombre, así que me van a encontrar muy fácil. Voy a dejar de compartir la pantalla si ya escanearon. Ustedes me confirman, pero muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta reflexión haya respondido a algunas preguntas y seguramente nos vemos en una nueva ocasión. Gracias. Gracias.